Este episodio es traído a ti por Salazar House Cleaning, Recuerdos Rita, Brian Peláez Realtor y Estudio One Art. Porque cuando hay buen apoyo salen grandes conversaciones. Bienvenidos a Aquí Entre Nos. Hola a todos y bienvenidos a otro episodio más de Aquí Entre Nos, el podcast. Hoy tendremos una invitada muy especial y también queremos dejarles saber a todos los que están escuchando el podcast que ese es un tema sensible, así que si en algún momento ustedes necesitan parar el podcast, tomar un break y despejar un poquito la mente, lo pueden hacer, o si ya no quieren terminar de ver el episodio, también está bien. Así que ahora escucharemos una historia de una persona muy empoderada, una persona que ha pasado por mucho, así que me alegra mucho que haya tomado la decisión de venir y contar su historia aquí, así que bienvenida, Gracie Hill. Gracias, muy contenta de estar aquí, Adriana. Gracias por la invitación. Gracias por haber tomado el tiempo y por la confianza también de compartir tu historia. Yo sé que es una historia que va a inspirar a mucha gente allá afuera, que los que están escuchando este podcast, esperamos que no tanta gente se identifique con la historia, pero si llegan a identificarse, que pueda servir de algo. Sí. Así que me gustaría empezar por conocer a Gracie. ¿Quién es Gracie Hill? ¿De dónde viene? ¿De qué país es? Sí. Bueno, yo soy de Venezuela. Tengo 12 años viviendo en Richmond. 12 años. 12 años ya casi este año. Cumplo en 2 meses 12 años. Wow. ¿Por dónde comienzo, Adriana? ¿A qué me dedicaba? Bueno, siempre me quise venir a Estados Unidos. El sueño americano. Sí, desde niña. No sé de dónde me venía la idea, pero amaba tanto la cultura americana, el idioma, que eso me llevó a estudiar idiomas modernos. Yo soy traductora e intérprete. Oh, wow. Eso no lo sabía yo. Me dediqué a dar clases en la misma universidad donde me gradué. Hice un posgrado en lingüística y hacía investigación en lingüística. Yo tenía el trabajo soñado antes de venirme de Venezuela. Entonces, empecé una compañía de traducción, estaba haciendo mi propia empresa, me iba muy bien cuando la situación se puso no muy buena en nuestro país. Entonces yo decidí hacer los trámites de migración para acá y se me hizo muy fácil. Me vine, como digo yo, por la puerta grande. Sí. Entré y vine con la residencia norteamericana. A mí me dijeron, puedes traer 8 personas de tu familia. Wow. Hermanos, padres, esposo, hijos, y así lo hice. Así lo hice. Entonces, te gradúas de traductora, pones tu propia compañía. O sea, como mencionas, entras por la puerta grande porque sabías el idioma, sabías, era tu sueño venir a Estados Unidos. Y eso fue hace 12 años. Sí. Que llegaste por primera vez a Estados Unidos, ¿o ya habías entrado antes? No, ya yo venía de turista. Yo lo que conocía de acá de Estados Unidos, me gustaba mucho Richmond, me gustaba Nueva York, me gusta DC, pero yo también había trabajado en Florida antes. Pero para vivir y llegar con niños pequeños, como para establecerse, me pareció el lugar ideal. Richmond, para tener una familia, para criar una familia. Sí. Llegas con toda tu familia aquí a Richmond. Empiezas tu vida aquí. ¿Cómo cambió tu vida de Venezuela, donde tenías una carrera soñada, se puede decir? Sí. A llegar a Estados Unidos. Sabemos que muchas veces no podemos tener la carrera que teníamos en nuestros países por los requisitos, por los trámites. ¿Cómo fue ese cambio para ti al llegar aquí? Sí. Bueno, yo pensé que estaba preparada. Por todo lo que te digo, porque yo sabía sobre la cultura, sabía el idioma, me encantaba la bandera americana, me salía un sentimiento patriótico. Pero no, fíjate que la cultura es totalmente diferente. El hecho de, yo no me vine con toda mi familia, en ese momento estaba casada, me vine con mi esposo y mis 2 niños. El niño estaba aprendiendo a caminar y la niña tenía 4 añitos. Entonces, fue el cambio cultural, el choque de no tener apoyo, no tener amigos, no saber dónde vas a llegar, a qué te vas a dedicar, porque entonces tuve que deshacerme de la carrera, la identidad, todo lo que yo había construido ya por tantos años, y hacía lo que amaba hacer. Entonces, todo eso lo tuve que dejar atrás y eso es difícil navegarlo. Es difícil. Empiezas de cero al llegar aquí. Sí. ¿Y cómo se siente Gracie con ese cambio? Sí. Hoy en día estoy bien, me siento contenta. Creo que todo tiene un propósito, Adriana. Y las situaciones que yo viví cuando llegué a este país
me dieron motivación. Yo creo que un propósito de vida para hacer lo que hago hoy en día. También amo mi trabajo. También siento que he crecido muchísimo, no solo profesionalmente, sino a nivel humano. El conocimiento que yo tengo aquí no lo hubiese tenido si me hubiese quedado en mi país. Sí, exacto. Y yo creo que todo pasa por algo. Todo pasa por algo y cada experiencia nos va formando y nos hace más fuertes. Y yo quisiera que nos empezaras a compartir un poquito de cómo fue adaptarte a este país, cómo fue esa situación que tú pasaste. Vamos a ser honestos, pasaste un caso de violencia doméstica al estar aquí. ¿Cómo empieza a verse esto? Sí. ¿Ya lo veías desde Venezuela? Sí. Bueno, antes de venirme ya en Venezuela yo tenía ciertos problemas con el que era mi esposo y ya yo había ido a terapeutas de pareja, había ido a 2 terapeutas de pareja. Entonces, ¿qué sucede? Yo siempre era la que tomaba la iniciativa, mira, quiero saber qué es lo que causa tanto problema, vamos a ir a esta terapeuta. Las terapeutas quedaban encantadas porque él era una persona muy encantadora. Los abusadores normalmente, la gente se pregunta, bueno, ¿y por qué aguanto el abuso? Es que uno no se casa con una persona abusadora. Al comienzo ellos son encantadores, tan encantadores que engañan a los profesionales de salud mental. Estas personas no sabían de lo que yo vine a descubrir después aquí en Richmond. Entonces quedaban fascinadas con él. Yo no sabía en realidad muy bien qué era lo que pasaba. Bueno, es mujeriego, pero bueno, todos los hombres ya en nuestros países, algunos son mujeriegos y no es algo grave de morirse, es buen padre, es profesional, ¿sabes? Es emprendedor. Ajá, sí. Es carismático, la gente lo adora, es el héroe afuera. Tenía una profesión que allá la ven muy bien, aquí también era bombero. Oh, sí, el héroe, como tú mencionas. Es un héroe comunitario. Entonces, es el de que se quita la ropa para ponerle a uno y que pase uno caminando sobre el charco. Un caballero, un hombre soñado, se puede decir. Es así. Entonces, la primera terapeuta no encontró ninguna y ella, sí hubo un momento que él empezó a amenazarla a ella por teléfono. Y ella dijo, mira, te tengo que referir con otro especialista porque yo estoy recibiendo amenazas de tu esposo por teléfono. Y yo dije, no puede ser si él no tiene el teléfono suyo. Entonces, no, mira, este es el teléfono. ¿Cuál es el teléfono de él? Y me mostró los mensajes que él estaba enviando a la terapeuta amenazándola. ¿Esta era una terapeuta que ustedes tenían juntos o era que tú tenías? Era terapeuta de pareja. Entonces, ella nos refirió a otra y la señora dijo, yo no puedo resolver una situación de pareja si eres tú la única que vienes a la terapia. Sí. Cuando venga él, pague él, se interese él, resuelven los problemas de pareja, porque lo que estamos haciendo es terapia individual y no es lo que yo hago. Sí. Y no es el propósito de tú venir aquí, ¿no? Sí, era el esfuerzo de los dos juntos. Sí. Entonces, cuando yo vengo acá a este país, que por primera vez en la vida digo, bueno, vaya usted a buscar un trabajo. Yo me sentía más capacitada que él para hacerlo porque él todavía no se había certificado aquí como bombero. Y yo tenía un bebé que quería cuidar, más la niña. Empecé yo a estar por primera vez en mi vida dependiente económicamente de él. Sí, porque tú en Venezuela eras muy independiente. Sumamente independiente. Sí, me iba muy bien, tenía una carrera excelente, ganaba mejor que mi ex esposo. Él nunca se quiso casar. Cuando a mí me dieron la green card porque él dijo, mira, vamos a casarnos porque allá no sabemos cómo es la situación y como era yo la que estaba pagando todo el proceso migratorio, todo salía de mi bolsillo. Yo dije, es verdad, a lo mejor allá no sale más caro, vamos a casarnos aquí. Cuando yo llego aquí, empiezo a depender de él, compro el carro y le pongo el carro a nombre de él porque uno no sabe cómo son las cosas aquí. Bueno, si tú eres el que vas a estar trabajando, vamos a poner el carro a nombre tuyo porque yo no quiero que te metas en problemas ni me quiero meter yo en problemas. Sí. Entonces resulta que yo empecé a no poder manejar el carro que yo había comprado. O cosas como que el sentirme financieramente dependiente causó mucho problema porque yo siempre he sido una persona que quiero estudiar, que quiero surgir, que quiero, de hecho he sacado otra carrera aquí y entonces era un problema de que yo no te puedo dar el carro, tú no vas a ir, tú no vas a hacer aquello, el control, ¿no? El control. Hay que tomar en cuenta, Adriana, y esto lo vine a aprender yo tarde, el abuso no se trata de golpes, no se trata de insultos nada más, son, como no, estrategias que usan los abusadores, pero se trata más de acciones para ejercer
poder y control sobre la persona a quien se está abusando. Sí. Eso que tú mencionas del carro, eso lo hacía, un ejemplo, directamente te decía, no puedes usar el carro, no tienes permiso, o a ti te tocaba pedirle permiso para poder usar el carro, o era indirectamente que indirectamente. Buena pregunta. Es muy difícil identificar, ¿no? Sí, gracias por la pregunta, porque son tan astutos manipulando, que prácticamente uno les pide a ellos la restricción. ¿Qué sucedió? A mí se me empezó a perder todo. Cosas como el cochecito de mi hijo, de bebé, la pañalera, que era un bolso gigante, las llaves de la casa, las llaves del carro, que son estas llaves electrónicas carísimas porque era un Mercedes-Benz. Entonces él, fíjate, y yo decía, ¿pero qué me pasa? Si en mi vida yo soy muy organizada. Nunca había perdido nada. ¿Qué me pasa? Entonces yo lo atribuía al estrés, o es que es un nuevo ambiente, o es que no sé todavía dónde están las cosas en la casa. ¿Y qué te pasa que estás botando las llaves? Que ahora no puedes salir porque ¿cómo vas a dejar la puerta del apartamento abierto? Yo no puedo salir porque nos van a robar y tengo que dejar. Mira, y mejor que como es la única llave y es tan costoso, yo tengo que cuidar la llave. Es verdad, mejor tú lleva la llave y yo no voy a tocar la llave porque se me ha perdido todo. O sea, uno prácticamente termina siendo la persona que propone lo que ellos quieren para restringirle la libertad y limitarle a uno. Es tan increíble, es como una maestría en manipulación. Son tan habilidosos que uno termina diciendo, es que tienes razón, es que es por protegerme, es que si nos pasa algo al carro y es el único medio de transporte, sabes que aquí uno no es nadie si no tiene transporte. No, especialmente aquí en Richmond, no puedes ir a ninguna parte si no tienes un auto. Sí, para todo depende del vehículo. Entonces yo no quería proteger el carro, quería que no se perdiera la llave y terminé yo no queriendo. Pero él indirectamente me decía, es que cuidado, porque si algo le pasa al carro, es que si lo... Entonces llegó un momento que yo empecé a sentir miedo de manejar y yo dije, ¿pero qué es esto? Si yo toda mi vida manejaba de un estado a otro a 12 horas y nunca tuve problemas, ¿no? Si son cosas tan sutiles que uno no se da cuenta, o el mismo hecho de que se le perdieran a mí, por ejemplo, cosas preciadas que yo traía, a mis hijos se le perdía el juguete favorito, la cobijita favorita. Cuando yo les decía, ten cuidado si lo vas a sacar porque es la cobijita favorita, después se desaparecía la cobijita favorita de mi hijo. Después yo vine a entender que era él que botaba esas cosas. Que lo hacía a propósito. Lo que se llama luz de gas. Se llama luz de gas. ¿Sabes? Yo no sabía el término gaslighting en español y ahora que tú lees luz de gas, ese es el término. Entonces, la estrategia de luz de gas puede volver literalmente loco a cualquiera porque uno empieza a dudar de la percepción de uno, ¿no? Y al punto que yo empecé a documentar, yo empecé a anotar porque sucedían problemas que yo no entendía. Tú pusiste la botella ahí, yo no la puse. Yo colgué la llave, me llegó a pasar también con las llaves del carro. Perdí las llaves, teníamos un ganchito en la cocina, en la pared donde la colgábamos. Se perdieron las llaves. Y yo, ¿tú viste las llaves? ¿Las puse ahí? No, yo no he visto las llaves. ¿Estás segura que las pusiste ahí? Me ayudaba a buscar las llaves. Yo todo el día buscando las llaves, no podía salir, no podía buscar empleo, no podía ir a la entrevista de trabajo. En la noche aparecían las llaves colgadas en la cocina. Y era lo que mencionas, digamos, imagínate, es una acción pequeñita, sutil, las llaves del carro. Pero ¿qué pasaba? Lo que tú dices, lo del control. No encontrar las llaves no te dejaba manejar el auto, no te dejaba buscar trabajo, no te dejaba ser independiente, ir de compras tú sola. Una acción desencadenaba ese control. Sí. No, y el hecho de sentir que yo me estaba volviendo loca. Porque si yo sé que puse la llave ahí, la llave no estaba allí. Tú me ayudaste a buscar la llave. ¿Qué pasó con la...? Y después la llave aparecía allí y él era como que no sabía. ¿Qué pasa? O sea, era yo la que me daba cuenta de estas cosas. Yo dije, algo está pasando. Estoy mal. Y yo empecé a caer en una profunda depresión al punto que yo llegué a tener pensamientos suicidas, Adriana. Entonces ahí fue cuando decidí que tenía que tener terapia individual. Yo dije, yo necesito tomar antidepresivos. Yo empecé a ganar muchísimo peso. Yo empecé a estar todo el día acostada. La única motivación mía para salir adelante eran mis hijos, ¿no? Pero ¿cómo cuidas a tus hijos en una edad tan vulnerable? ¿Qué edad tenían tus niños? Disculpa. Mi hijo tenía 11 meses cuando llegamos aquí. Estaba aprendiendo a caminar. La niña tenía 4.
Y entonces otra situación que me pasaba era que yo empecé a hacer voluntariado y a salir mucho. Y cuando él me decía, no puedes llevar el carro porque no te lo voy a prestar. Bueno, tranquilo, a mí me viene a buscar el doctor para quien yo trabajaba en ese momento. Era un voluntariado. Y era un problema. No vas a venir. Si va a venir, ese hombre está gustando de ti. Siempre el celo, ¿no? Sí. No puedes estar con hombres y porque aquí no puedes besar igual que en Venezuela. Uno en Venezuela saluda al hombre de cachete. Aquí no es igual. Sí. Eso es una costumbre. Aquí te van a ver como prostituta. Hay tantas bombardeo de información negativa que uno empieza a cuestionar cada cosa. Uno empieza a caminar sobre cáscaras de huevo, que es otro término. Cada vez que yo salía y venía, mi hijo estaba lleno de sangre. Entonces, yo decía, ¿cómo es posible que él, siendo bombero, especialista en seguridad, sea tan descuidado con el niño, que es su hijo? O se rompía casi el bracito, se rompía el diente. Todavía mi hijo tiene cicatrices, todavía tiene el diente roto después de grande que se rompió el diente permanente. ¿Esto pasaba cuando tú salías a hacer este voluntariado? Sí. Entonces a mí me daba miedo, me daba terror dejarlo a mis hijos solos con el papá. Además era siempre el niño. El niño fue su chivo expiatorio. Yo después aprendí que las personas que tienen el trastorno que tiene mi ex esposo, tienen un hijo favorito y un hijo en quienes desatan toda la ira. Ese niño, el niño que es más parecido a mí en la forma de ser físicamente, era el que él odiaba, porque verdaderamente lo trataba como si lo odiara, abusó físicamente del niño. Ya eso fue después, ¿no? Sí. Porque al principio yo no sabía que estaba siendo abusada, yo no sabía nada de esto, no sabía lo que eran monos voladores, triangulación, disonancia cognitiva, yo no tenía idea de lo que era nada de eso. Sí, y perdón, pero qué bueno que lo mencionas, porque sé que mucha gente que quizás nos está escuchando, que va a escuchar este podcast, tampoco sabe, no está consciente. Puede ser que esté en una relación, como tú lo mencionas, y no esté consciente por esa, así como que se desaparecían las llaves, pero tú te acordabas que tú habías puesto las llaves ahí. Y esa manipulación, ese gaslight, lo que mencionaste, mucha gente puede ser que esté pasando por eso y no se da cuenta, Gracie. Sí, bueno, esa es la idea y lo que me motivó a mí a hacer lo que hago y a venir para acá, porque quiero que la gente aprenda. Sí. Por si alguien está pasando una situación similar, eso no es normal. No. Hay una estrategia que usan estos abusadores que se llama tratamiento de silencio. Y era que cualquier cosa pequeña, un disgusto pequeño, le llevaba a él a molestarse. Y como yo llevaba todo documentado en un diario, duró una vez 11 días sin hablarme. Imagínate convivir, dormir con una persona que 11 días no te dirige la palabra. Sí. Después descubrí que eso se llamaba tratamiento de silencio. De silencio, sí. Y uno se cuestiona qué fue lo que hice mal, qué fue lo que dije, qué fue lo que causó esto. O entonces si le hablaba se iba o tenía un berrinche, un ataque de ira. O sea, yo sentía que estaba criando 2 niños y a un adolescente rebelde. El adolescente era el que me daba más problemas y no era el adolescente, era mi ex esposo, era mi pareja, mi compañero de vida, ¿no? Y al tiempo descubrí que es que los que tienen este trastorno se quedan psicológicamente estancados en una edad, que es como 5 añitos. Entonces es el mismo comportamiento de un niño malcriado, el berrinche, el llamar la atención. Lo que quieren. Sí. El hecho de que yo sintiera que él me celaba de sus propios hijos. Yo decía, pero ¿cómo? Es que tú cambiaste después que te saliste embarazada, es que ahora todos son los niños. No, es que soy mamá y ellos requieren mi atención y son niños pequeños, están dependientes. Entonces yo sentía que él competía por la atención en contra de sus propios hijos, por la atención mía, ¿no? Por tu atención. Y cuando te empiezas a dar cuenta que empiezas como a conectar, que cada vez que tú salías, el niño estaba ya sea lastimado o casi se rompe un brazo, dices, ¿en qué momento tú conectas que él estaba causando quizás ese daño? Sí. Bueno, cuando yo empecé a ver a esta terapeuta, que es especialista en trata de mujeres, muy preparada, yo le debo la vida a esa mujer. Y a mí además me gusta la psicología, ¿no? Porque me gusta el budismo y el budismo tiene mucho de psicología. Entonces yo le dije a ella, mire,
tengo esta situación. Le contaba más o menos qué fue lo que causó el problema, porque eran problemas estúpidos. Llegó del trabajo y el niño estaba jugando y estaban los juguetes en el piso. Y de ahí se desencadenaba un problema que duraba 2 semanas, ¿no? Eran cosas como no normales. Ella me dijo, mira, Gracie, tú eres una mujer muy preparada. Yo sé que a ti te gusta la psicología. Yo sé que tú tienes la capacidad. Yo te voy a dar el diagnóstico que yo creo que tiene tu marido. Sí. Quiero que tú investigues. Y la próxima sesión que vengas lo vamos a discutir. Entonces yo me llevé esto, pero con dudas, como que hablaba de psicopatía, de narcisismo. Yo nunca había escuchado nada del trastorno de la personalidad narcisista. Y cuando yo lo empecé a investigar, yo todavía estaba en negación. Y la próxima consulta que yo fui, le dije, mira, no. O sea, estas personas son tan peligrosas que llegan a destruir la vida de los hijos, de las mujeres. Llegan a matar a las parejas. Y la psicóloga, lo recuerdo exactamente porque me dijo, sí, Gracie, así de peligroso es. Entonces yo le dije, pero ¿cómo lo sabes si tú no lo has conocido? Sí. Me dijo que precisamente uno lo diagnostica por todo el cuadro que tú traes, no se diagnostica a través de ellos nunca van a terapia. Entonces ahí empecé yo como que, wow, él nunca iba a la terapia que yo pagaba ya. O iba 1 o 2 veces y después se desaparecía. Sí. Es toda la clínica que tú traes a mi consulta y además se diagnostica a través de las víctimas en muchos casos. Si tú quieres traerlo, yo hago terapia de familia para yo corroborar el diagnóstico. Entonces, en mi ingenuidad, yo fui y le dije, encontré lo que tenías. Sí. Encontré la solución a todos los problemas de tantos años, porque ya eran 12 años yo quebrándome la cabeza tratando de descifrar qué era lo que causaba tanto problema. A este punto ya habían pasado 12 años. Ya nosotros teníamos 12 años juntos, sí. Entonces, que aquí se empeoró cuando yo me vine a este país. Pero no se puso tan mal como cuando yo lo confronté. Yo no sabía que no se les puede confrontar porque ahí se quitó la careta. Yo vi la cara del diablo. Él me dijo a mí, tú no tienes idea de lo que estás haciendo, prepárate porque esto es una guerra a muerte. Y empezó a hacer cosas como ahí fue donde empezó el abuso verbal, abuso psicológico, no psicológico, que era el que ya yo venía experimentando, agresión física, se puso muy agresivo. Todos los abusos que tú te puedas imaginar, todos los atravesé yo. Todos los pasos. Todos. Todo lo que tú puedas imaginar, lo viví yo en esa relación. ¿En qué momento lo confrontas? Después de que la terapeuta te dice, léete esto sobre la personalidad narcisista, y tú vas y le dices, ya encontramos la solución o algo. ¿Cómo reacciona él al momento en que tú le dices que ya encontraste la solución a todos estos problemas? ¿Ese es el momento en que lo confrontas o lo confrontas después? Sí, pasarían como 2 consultas en las que yo todavía estaba en negación y empecé a investigar. Y lo que me empezó a mí a convencer era que todo lo que yo venía registrando en mi journaling, en mi diario, cuando yo me mudé a Estados Unidos, tenía un nombre clínico. Ahí fue donde yo empecé a identificar tratamiento de silencio. Aquella vez que duró 11 días sin hablarme, lo que era luz de gas, lo que era triangulación, lo que era monos voladores, lo que era disonancia cognitiva. Todo lo que yo había documentado, ahí fue como el momento, ¿no? Tiene un nombre. Tiene un nombre clínico. Ahí. Entonces, cuando yo lo confronté, él empezó a ponerse más agresivo. Y ya yo tenía tiempo separada viviendo. Mi casa tiene 3 niveles. Entonces, yo vivía en el nivel de arriba con los niños y él estaba abajo, en el primer piso. Lo evitaba a toda costa. Si él entraba, yo salía. Si él salía, yo entraba. ¿Esto fue porque ya se había puesto más fuerte la situación? Sí, cuando yo le dije a él y porque había pasado otras series de abusos, por ejemplo, él a mí me estranguló y ya yo tenía miedo de estar en la misma zona donde él estaba, ¿no? Entonces yo me le escondía o golpeaba muy, muy drásticamente al niño, ¿no? Y siempre la amenaza, si le dices a la policía nos van a deportar. Si llegas a hablar, nos van a mandar a todos de vuelta. Y con el terror, el miedo, yo no sabía
no sabía lo que sé hoy en día, no sabía lo que era una orden de protección, no sabía que la ley protege a las víctimas de abuso doméstico. Yo pensaba, a pesar de que vine legalmente, me van a deportar y yo no quiero volver a Venezuela, ¿no? Y el hecho de la vergüenza, yo en mi vida jamás había tenido que ver nada con un policía y eso era constantemente yo llamando a la policía por cosas como que yo estaba buscando trabajo y tenía una fecha límite para entregar el currículum, el resumen y la carta de por qué yo me ofertaba esa posición y él me quitaba la conexión, ¿no? Entonces no era que quitaba el cable, yo después descubrí que lo hacía en el teléfono. Entonces no había conexión y ahí empezaba una pelea, empezaba a escalar y yo, pero es que tú lo estás controlando porque había y yo no puedo enviar eso y es hasta hoy que tengo la fecha límite. Cuando ya llamaba a la policía, llegaba el policía a la casa, había conexión de internet. ¿Y entonces quién quedaba como...? Y él siempre se ponía, officer, yo soy de los suyos, yo soy bombero, somos del mismo equipo, esta mujer está loca. Entonces eso a mí me enardecía más, como que de verdad los oficiales me veían a mí como era yo la que causaba los problemas. Y yo no me quiero imaginar a una mujer que esté pasando esto y no sepa el idioma, porque yo hablo inglés. Sí. Pero conozco casos de mujeres que les pasa la misma situación y ellas no saben lo que está hablando la pareja con el oficial o no le pueden explicar su punto de vista al oficial. Entonces, claro, todo eso empeoró y yo ya le había comentado a mi terapeuta, ¿será que pido una orden de protección? Y ella no, porque se ponen más peligrosos. Cuando tienes la orden de protección es el momento más vulnerable de las víctimas, es cuando suceden los asesinatos, es cuando ellos se ponen con mucha ira, con mucha sed de venganza, ¿no? Entonces yo, por proteger a los niños, no lo quería hacer, pero llegó un momento que se puso tan tensa la situación y tan violento, como empezó a empujarme por las escaleras y no me pegaba, pero yo me podía malograr cayendo por las escaleras, ¿no? O cosas como que ponía en riesgo la vida de mi hijo. Siempre, como mencionas, era tu niño. Sí, a tu hija nunca le hizo ningún tipo de daño. No. A mi hija, él la entrenaba para que tratara mal al hermano. A mi hija, él la enseñaba a ser mala con el hermano. O la premiaba. Cuando la niña tenía esas conductas, él la premiaba. Le besaba la cabeza, nunca la regañaba. Allá no me la toques, allá no la regañes. El niño a la esquina. El niño, el estúpido. El niño, el retardado. Así llamaba a mi hijo. Y esas heridas emocionales, ese abuso verbal causa tanta herida que mi hijo por mucho tiempo se llamó retarded, stupid. Él mismo se decía, eres estúpido, eres retarded. Pasaron años de terapia, pasó mucho tiempo y yo sé que en su inconsciente él todavía tiene esa herida porque cuesta sanar las heridas psicológicas, ¿no? Sí, las palabras, lo que hablábamos antes de entrar al podcast, que las palabras se quedan ahí grabadas y es muy difícil reprogramar al cerebro a ya no creer esas mentiras que nos dijeron. Sí, y entonces yo además volviéndome loca en toda la situación, tratando de entender qué es esto, tratando de mitigar esas conductas de mi hija, no, es tu hermano, tienes que quererlo, tratando de siempre sobreproteger al niño porque era el más afectado físicamente, hasta que decidí pedir una orden de protección porque ya dije, este hombre me va a matar y ya me estaba amenazando de matarme, ya me estaba amenazando de matarme y matar a los niños delante de los niños, me decía estas cosas, ¿no? Y gracias a Dios la orden de protección fue lo que logró no quitármelo de encima porque todavía... Después de 7 años yo de separada estoy yendo, la semana que viene tengo una audiencia. ¿Aún tienes audiencia? Yo terminé con 16 cargos criminales en mi contra. Una cosa que yo no me podía explicar cómo siendo yo la víctima. Todavía hoy a la distancia, cuando una persona abusadora pierde el control sobre ti, desde la distancia busca cómo herirte. Entonces yo luché con toda mi alma y con todas mis fuerzas por tener la custodia de mis hijos, porque yo sabía que él le podía causar daño a los niños para herirme a mí indirectamente, ¿no? Más con todo el antecedente que ya venía de que golpeaba mucho al niño, de que... Sí, aún estando juntos. Sí, o de que el niño siempre se estaba maltratando y
sí, maltratando cuando estaba solo con el papá, ¿no? Entonces logré la orden de protección y incluso con orden de protección él fue a mi casa a dañarme. Ya a esa altura yo tenía un carro que me había comprado y me dañó el carro estacionado en la casa. Le pinchó las llantas, le dañó la batería. Y yo iba a poner la denuncia a la policía, no podemos hacer nada porque ustedes están casados y eso es propiedad marital. Entonces yo le dije, o sea que si me destruye el vehículo, que es el medio de yo trabajar, yo no estaba trabajando cuando me decidí separar de él, me quedé a la deriva y fue como una obra de Dios, todo fue milagroso. En 5 días conseguí yo un buen empleo. Bueno, ya yo venía aplicando a varios sitios, pero como en el lapso de 5 días conseguí ese que tuve y me rescató porque con ese me mantuve por cierto tiempo. Y fue una odisea. Yo empezar a entender dentro de este caos y esta confusión porque uno empieza a tener como flashbacks, a entender qué fue lo que pasó aquella vez, a entender esos accidentes que no eran accidentes. Que no eran accidentes. Sí. Y bueno, logré salir de él, logré que le prohibieran el contacto con mis hijos, pero en una batalla dura, porque son tan manipuladores que hasta la jueza, hasta el sistema judicial, él logró manipular. Cae ante todo eso. Y yo creo que de verdad que escuchar tu historia es súper impactante. Escuchar el comportamiento y todo eso. Y yo creo que una de las preguntas que siempre se nos viene a la mente es, cuando tú empezaste el noviazgo, cuando tú empezaste la relación con esta persona, ¿hubieron como esas red flags, esas banderas rojas, ¿no? Que dicen, o comportamientos que en algún momento tú dijiste, eso no es muy normal, pero lo justificabas o lo dejabas pasar? Yo más que red flags sentí algo como un gut feeling. Yo sentía como una intuición de que hay algo raro aquí. No podía decirte esto. Por ejemplo, y era algo no necesariamente negativo. Cuando él vivía a 12 horas de mí, lejos. Una vez a mí me encantaba manejar en Venezuela y agarraba el carro en la madrugada y dije, lo voy a visitar hoy. Porque empezamos por una relación a distancia, como 1 año. Dije, lo voy a visitar. Agarré mi carro a las 5 de la mañana y me fui a donde él vivía, en el extremo opuesto del país. Y cuando yo llegué allá, en vez de sentirse contento, él se molestó. Entonces yo dije, ya va. Vengo feliz, estamos empezando una relación, tenemos un noviazgo, confío en él. Y el hombre no se contentó. Pero ¿cómo se te ocurre venirte desprevenida? Sí. No fue una pelea, pero fue un sentimiento de no me sentí bienvenida. Es que estoy trabajando, es que bueno, pero en la noche, mira, no te preocupes, yo voy a buscar un hotel. Yo no me tengo que quedar en tu casa, yo me voy a buscar un hotel y si quieres nos vemos. O si quieres te vienes a la noche conmigo o si quieres te visito a tu casa, como tú quieras. Pero quería verte. Sí. Entonces, esas cosas son como, hay algo raro. Sí. Hay algo raro. Esperabas que te recibiera con los brazos abiertos y el gesto, ¿no? Que habías hecho de ir hasta allá y fue como todo lo contrario. Sí. Especialmente cuando ellos son es algo tan intenso. Al comienzo hay algo que es el bombardeo de amor, el love bombing. Sí. Entonces, cuando él iba a mi casa a visitar a mi familia, yo vengo de una familia muy humilde pero muy noble, muy cariñosa, muy unida. Él era tan cariñoso, excesivamente cariñoso con mi abuela. Y mi abuela lo veía como, ¿qué le pasa a él? Pero era un cariño exagerado. Sí. Era un cariño como que te conocía de toda la vida. Entonces yo digo, no necesariamente era algo negativo, pero sí era algo que tú decías, hay algo raro Hay algo raro, sí. Hay algo raro aquí. Entonces yo justificaba como, abuela, es que él se le acaba de morir la mamá. Cuando yo lo conocí, la mamá recién había fallecido. Entonces yo decía, es que a lo mejor la siente usted como una figura materna porque se le acaba de morir la mamá, ¿no? Justificabas esas acciones. Cuando mencionas que lo fuiste a visitar y él reaccionó de una manera negativa, ¿qué te dijiste a ti misma de que por qué él había reaccionado así?
Lo sentí raro, pero siempre me cuestionaba yo. Ay, ¿será que no le gusta lo suficiente? Ay, ¿será que de verdad estaba tan ocupado y está tan estresado porque tenía el carro en ese tiempo como medio fallando, le andaba arreglando el motor del carro? ¿Será que de verdad fui imprudente al venirme? ¿No? Uno siempre se cuestiona a uno. No es normal. Si estás en una relación tan efusiva como era él al comienzo, tan efusivo, que te reciba de una manera como no contenta, ¿no? Como que no esté alegre de verte. Sí, o sea, y como tú dices, lo justificas como cuestionándote a ti misma. Y creo que a mucha gente quizás le ha pasado en alguna relación y uno lo justifica. O sea, dice, pero es que quizás estaba estresado. Es que ha trabajado mucho en estas semanas. Por eso es de que quizás no me quiere ver o quizás no se contentó. O sí, quizás sí tienes razón, no me tendría que haber arriesgado de manejar tanto tiempo hasta aquí. Y lo vas justificando y vas dejando pasar una, vas dejando pasar otra, vas dejando pasar otra, hasta que se convierte en tu historia, ¿no? Cuando vienes aquí y las cosas se ponen más intensas. Y me gustaría que hablaras, digamos, a las personas que nos están escuchando, que como cuáles serían esas claves de qué ver. O sea, unas 3, 4 cosas que pudieran ellos identificar basado en tu experiencia, que ellos pudieran decir, eso no es normal. Sí. Esto tal vez necesito ir donde un terapeuta, tal vez necesito buscar ayuda, porque estos son signos de una persona, ya sea narcisista o un abusador, porque sabemos que quizás, no sé si todos los abusadores son narcisistas, pero, o sea, si ellos pudieran identificar en alguna forma estas características para poder empezar a buscar ayuda. Sí, yo diría que el aprendizaje más grande que yo tuve de toda esta experiencia fue, y a mí me sucedió mucho, la palabra tiene que ir en consonancia con la conducta. ¿Por qué? Él siempre me decía a mí, es que te amo, es que nos va a ir bien, el future faking. Es que cuando logremos esto, es que cuando tengamos aquello, es que entonces uno se proyecta a futuro y minimiza el presente, porque tienes toda tu atención enfocada en el futuro. Pero si lo que él dice es distinto a lo que hace, eso no es un red flag. Eso es un síntoma de salir corriendo a un terapeuta. Sí. Si a ti te dicen que te aman, es mejor que lo digan con acciones. O si a ti te dicen palabras bonitas, que no fue el caso mío, porque él no era muy... yo nunca tuve una validación de él. Él casi nunca le gustaba lo que yo cocinaba. Y yo, bueno, es que realmente es picky con la comida. Él nunca me daba halagos físicos, qué bella, o me gusta tu cabello, no. Y yo en realidad eso no le daba importancia. En un comienzo yo quería creer que era un buen padre antes de que empezara con el abuso físico a mis hijos, pero eso tiene otra razón. Era que como su edad psicológica estaba entre 4 o 5 añitos, él es de lo que se revolcaba en el piso lanzándose con los niños. Jugaba como un niñito. Entonces yo veía, ay, qué tierno, que se preocupa por los niños. No, era que él era en realidad así, ¿no? En su madurez psicológica. Pero si él dice una cosa o la persona que abusa dice algo y con las acciones demuestra lo contrario, hay que creer las acciones sobre la palabra. Allí no hay duda. Porque tiene que estar todo alineado, ¿no? Otra cosa que yo siento que es importante para detectarlos a ellos es el control. El control. Uno no puede, yo llegué a perder mi identidad porque yo entonces no le gustaba aquella ropa porque estás mostrando mucho y yo nunca he sido de mostrar mucho, pero es que quizás está muy apretado, quizás inapropiado para dónde vamos. Es que ¿por qué te estás maquillando tanto? ¿Por qué sales tanto con esas amigas? Son amigas. Siempre que hay alguna forma de control, allí no es. Sí. Porque hay que acordarse que las estrategias que usan los abusadores son control, poder y control. Se trata de quién tiene el poder económico, también el manejar las finanzas. Yo nunca supe cuánto ganaba, yo nunca vi una cuenta de banco, yo nunca supe que vendió la casa en Venezuela cuando nosotros estábamos aquí. O sea, tú no sabías
nada en el tema financiero de su parte. No. Pero él sí sabía todo lo tuyo. A eso voy. Yo sentía que mi dinero era nuestro dinero, pero el dinero de él era su dinero. ¿No? Entonces, eso es control. Es el poder financiero en la relación, ¿no? La relación tiene que ser de igualdad, ¿no? Tanto tú tomas decisiones como yo tomo decisiones. Sí. No siempre era lo que él decía. Pero yo, bueno, es porque es muy inteligente y en realidad son muy inteligentes. Sí. Esa es la cualidad que a mí me atraía más de él y por la que yo lo valoraba a él, por su inteligencia, ¿no? Sí, vamos a hacer lo que tú dices, porque viste que salió aquella vez, como yo te dije, es verdad, salió como tú dijiste. Entonces vamos a darte el poder a que tú tomes esas decisiones importantes. Entonces uno se va como opacando, uno va como... La identidad se va diluyendo. Sí. Y por eso es que hay especialistas que dicen que cuando uno sale de una relación de abuso narcisista, el abuso narcisista es como la violación del alma. Uno no tiene identidad. Uno es como que te atropelló un tren, un vehículo, un avión y tú quedaste viva, ¿no? Es la experiencia más traumática que yo he tenido. Yo no sé si todos los abusadores son narcisistas, porque además hay varios tipos. Yo no soy experta clínica, soy experta en mi historia, soy experta en mi caso. Yo digo que es un caso de investigación porque estudié 12 años. Sí, lo viviste. Con el método científico. Wow. Soy experta en lo que me sucedió. Sí, pero son estrategias que ellos usan para ejercer control y poder sobre la persona a quien abusan. Es o sea, escuchar eso que tú mencionaste, que es como una violación al alma. Y yo he escuchado mucho eso, porque creo que ahora con las redes sociales se escucha mucho de que, que el globe después de la relación, que esto y que lo otro. Dice, fíjate quién era el malo en la historia, si quién tuvo el globe y todo eso. Y creo que he visto muchos trends en las redes sociales donde muestran cómo se veían con la pareja y cómo se ven después. Y puedes ver cómo ese brillo estaba completamente apagado. Y cuando termina la relación, esa persona vuelve en sí, vuelve como a encontrar esa identidad, ¿no? Y ese brillo que quizás había perdido durante ese tiempo. Y muchos, creo que yo he sido una de las personas que yo me he cuestionado siempre, ¿por qué no se van? ¿Por qué no se van? Y recuerdo ver una serie en Netflix que se llama The Maid. Y creo que aquí lo anoté cómo se llamaba en español porque Cosas por limpiar. Cosas por limpiar. Y ahí dice que a una persona le cuesta 7 veces poder salir de una relación. Entre 7 y 9 veces poder dejar de una vez definitivo a un abusador. Tú que pasaste por eso, ¿por qué piensas que cuesta tanto salir? Sí, te puedo decir, en mi caso me tomó 3. 3, ok. Yo 3 veces me separé, la tercera fue la definitiva, así que batí récord y me siento muy orgullosa. Y deberías de estarlo. Mira, se crea disonancia cognitiva. ¿Por qué? Todo el mundo afuera, en la sociedad, en la familia incluso, imagínate lo difícil cuando hay miembros de tu familia que lo adoran. Sí. Las terapeutas quedan enamoradas de sus encantos, pero es such a great catch, es un tipazo. ¿Dónde lo conociste? Sí, ya no se encuentran de esos ahora. No. Entonces uno sí, es un tipazo. Sí, de maravilla, sí, es excelente profesional. Sí, uno empieza, yo sentí un momento que yo le estaba haciendo publicidad a las cualidades de él. Pero en un intento, ahora lo analizo así, en aquel momento no lo sabía, en un intento yo de justificar y de convencerme a mí misma, es que es un buen padre, es que es un héroe afuera, es que es carismático, es que es inteligente, es que es increíble. Es que ni yo me lo creía. Entonces, cuando es muy bueno para ser verdad, es que no es verdad. No hay nada perfecto. Y uno empieza a querer justificar, uno empieza la disonancia es cuando tú sabes que hay algo que no está bien, pero quieres creer el discurso, el futuro que te venden, quieres creer lo perfecto que venden ellos afuera, la cara externa, ¿no? Entonces, es una lucha interna que uno tiene con uno mismo, uno quiere creer esa verdad bonita, pero tu sistema, tu psique, tu organismo te dice, no,
Hay como un cortocircuito. Es por eso que uno físicamente se empieza a apagar, es por eso que se pierde la luz, es por eso que hay gente que no sale de estas situaciones y eso se manifiesta en enfermedades físicas. Hay una doctora que es especialista en el tema, que veía solo a mujeres y ella empezó a darse cuenta que las mujeres que iban a su consulta, que eran abusadas, tenían todos los mismos cuadros clínicos, enfermedades autoinmunes, perdían la vista, enfermedades, por ejemplo, diabetes, enfermedades del sistema reproductor femenino, senos, el útero. Ella por eso después se especializó solo en lo que llama vampiros energéticos. Me encanta su trabajo porque tiene una explicación. Toda esta energía y todo el cortisol, el estrés que uno segrega, produce en efecto dolores físicos, malestares físicos, el cuerpo como que empieza a expresarse de forma física, ¿no? Con todo lo que está pasando. Y creo que hemos hablado bastante de esto enfocándonos en mujeres, pero yo sé que también hay hombres que pasan por violencia doméstica. Y hablábamos fuera del micrófono que muchas veces no aceptan que lo están pasando. Es muy difícil para ellos aceptar que lo están pasando. Y creo que últimamente se ve un poquito más, que creo que los hombres ya están tomando ese valor de aceptar que están pasando por una situación de violencia doméstica. Y creo que es uno de los temas que a mí en un futuro también me gustaría hablar un poquito más sobre eso, porque en nuestra cultura latina el machismo es muy predominante y creo que esto también afecta a que los hombres puedan aceptar que una mujer esté abusando ya sea emocionalmente o físicamente de ellos. Sí. Y bueno, en el caso de los hombres entra, creo yo, mucho la vergüenza. Yo conozco varios hombres que han pasado por situación de abuso y bueno, me tocó darles recursos, me tocó orientarlos, me tocó hacerles ver que era abuso lo que estaban viviendo. Y recuerdo que algunos justificaban, es que es la mamá de mis hijos y no quiero que vaya presa. Eso me pasó a mí. Hay muchas barreras que uno enfrenta, ¿no? Desde la culpa, amor, dependencia, codependencia, dependencia financiera. ¿A dónde me voy si estoy sola en este país y no tengo un grupo de apoyo? Yo no quiero terminar en un albergue con los niños. El hecho de, bueno, por los niños se quedan, a veces hace más daño quedarse que los hijos vean unas dinámicas tan disfuncionales en lugar de separarse, o la religión, la cultura. Muchísimo, hay tantas barreras personales y hay barreras sistémicas también. Yo me vine aquí a sentir no solo víctima de él, sino víctima del sistema legal. Víctima de los abogados que ven en uno una mina de oro para sacarle dinero, ¿no? Se ve mucho aquí. Me costó mucho conseguir un abogado bueno y me costó mucho porque en el sistema legal, al menos en mi caso, y yo ahora que trabajo ayudando a víctimas de violencia doméstica y sexual, casi siempre, no sé por qué razón, se ponen de parte del abusador. En algunas cortes ya saben hasta quiénes son los jueces. Hasta hace poco yo estuve en una convención anual que hacen, fue en Natural Bridge, aquí en Virginia, y me quedé impactada porque no es solo mi historia personal. Dijeron que casi 90% de las víctimas de abuso doméstico no tienen justicia en sus casos. Y estaba una señora que trabajaba allí diciendo, yo fui la advocate de mi hija, yo trabajo directamente con los cuerpos de policía, yo puse la denuncia, yo hice esto. Y el hombre que la abusó se fue a otro estado, le partió los dientes, le hizo lo mismo a otra en el otro estado y ella dice, mi hija no tuvo justicia. Yo dije, imagínese, le dije yo, imagínese si usted que trabaja en esto, que está haciendo esto a nivel estatal, que está tan bien conectada, que está dando su testimonio, que no tuvo justicia, imagínese que quedara para las otras personas. Que no tienen absolutamente ningún tipo de conexión. Lo que mencionaba, mucha gente no habla ni siquiera el idioma aquí en Estados Unidos. Y creo que es ese miedo también mencionábamos de que aquí creo que también, yo me acuerdo recibir una charla sobre que decía, hay muchas personas que amenazan con es que te voy a llamar a migración, te van a deportar. Sí, que era uno de los miedos que tú tenías también, ¿no? Que era un tipo de manipulación que él también usaba. Y he escuchado muchísimos casos
¿qué es eso? O sea, el miedo a que migración venga, o el miedo de que financiero, ¿no? Mucha gente no se va porque no sabe qué va a hacer sola o solo también. Entonces, eso es, o sea, yo lo veo y yo digo, entiendo ahora por qué mucha gente no se va. ¿Por qué cuesta tanto tomar la decisión? Y otra cosa también que yo he visto mucho, Gracie, y creo que me gustaría que tocaras un poquito ya para cerrar sobre eso, que mucha gente tiene la esperanza que él va a cambiar, que él o ella van a cambiar. No. Y regresan, digamos, se separaron y luego él viene, te ruega y te dice, yo sí voy a cambiar, voy a hacer todo. Y a los meses vuelve a ser la misma persona. Hay dos cosas que te quiero decir. Una cosa que yo no sabía cuando llegué a este país, y lo dicen abogados de inmigración. Las personas víctimas de abuso sexual, de abuso doméstico, esa es la vía más fácil para conseguir el estatus migratorio legal en este país, porque la ley los protege. Yo no lo sabía. La segunda cosa que tiene que ver con lo que tú decías, ¿qué va a pasar después con los niños? El miedo de lo desconocido, cómo me mantengo, cómo salgo de la situación, cómo sobrevivo, es una de las grandes barreras personales que en mi caso evitó que yo diera el paso definitivo hasta que ya no pude aguantar más. Pero también la gente teniendo esperanza que vayan a cambiar. Hay un ciclo que es el ciclo de la violencia, son 4 etapas. La etapa del amor, del bombardeo de amor, donde está todo bien. La etapa de empiezan la víctima a caminar sobre cáscaras de huevo, ya empieza a sentirse tensa la situación, ya uno está esperando que en cualquier momento explote un problema. La tercera etapa es cuando explota el problema, que sea lo que sea. A veces el mínimo detallito, como que le serví la comida y estaba fría y a él no le gusta la comida fría, desencadena un problema que dura un mes. Y la última etapa es la etapa de la reconciliación. Hay abusadores que prometen villas y castillas, decimos nosotros. Prometen villas y castillas. Perdóname, lo siento, eso no volverá a pasar. O una vez te pegué y no te volveré a pegar. Te llevan flores, te llevan chocolates, te regalan. Hay veces que ni siquiera, en mi caso, la disculpa no era una disculpa. La disculpa era que era un periodo de calma. Ese periodo, esa etapa de reconciliación era que no había problemas. Se portaba como un hombre normal. Se portaba cariñoso con los niños, se portaba cariñoso conmigo. Salíamos afuera un 4 de julio y fue el día perfecto. Si siempre fuera así, sería perfecto. Entonces eso se toma como reconciliación hasta que vuelve otra vez a comenzar el ciclo. ¿Qué sucede? El círculo de la violencia, a medida que va pasando, porque la violencia siempre escala, la violencia nunca disminuye. A medida que va pasando más tiempo, cada etapa se hace más corta. Entonces es todo como en cámara rápida, ¿no? Imagínate la víctima entre este remolino tratando de entender, no sabe lo que es gaslighting, no habla el idioma, tengo que cuidar a los niños, tengo que cuidarme de mí, le molesta que deje la comida fría, no sé dónde están las llaves. Es un caos tan horrible que hay gente que termina quitándose la vida. Hay gente que termina agrediendo al abusador en forma de defensa y terminan presas. Yo conozco casos que terminaron detenidas y separadas de sus hijos por este caos que causan ellos, ¿no? Entonces, eso de tener esperanzas es muy difícil. Tiene que haber, no digo que no, hay especialistas que dicen que sí, no es que el trastorno de la personalidad narcisista se cure, sino que en casos que el abusador quiera cambiar, y que ponga de su parte y que uno vea cuáles son los frutos de esas promesas y esos cambios en la vida real y tangible, bueno, puede que la gente tenga esperanza, pero eso es el 0,0001%. Así que es bien difícil. Es bien difícil. Y la verdad que esperamos que las personas que escuchen este episodio puedan encontrar esa ayuda que necesitan, o tal vez sea esa luz que necesitaban para caer en cuenta
no, que lo que están pasando no es normal, porque hay mucha gente que no tiene esa lucecita y no sabe que tal vez asumen que su relación es normal, que todo el mundo pasa por eso, cuando no es así. Así que yo me gustaría que dieras las últimas palabras para las personas que van a escuchar este episodio. ¿Qué quieres que se lleven de este episodio? Sí. Gracias por la oportunidad. Yo muy contenta. Hoy en día me siento feliz. Todavía no he encontrado una persona que sustituya aquello, ni estoy buscando una persona que sustituya a una pareja. En este momento estoy enfocada 100% en mis hijos, en mí. Yo tuve un gran trayecto de sanación. Me siento en un espacio ahorita muy cómoda, muy contenta con lo que hago, porque además todo esto me impulsó a mí, me dio un propósito de vida para ayudar a personas que habían pasado por situaciones parecidas. Estoy dando entrenamiento a jóvenes de prevención. Estoy dando entrenamiento a adultos, a profesionales en las universidades de acá, y me encanta lo que hago, amo lo que hago. Estoy considerando estudiar psicología. Me encantaría. Pero además de eso hay un proyecto personal que estoy ahorita en etapa de discusión para precisamente ayudar a las personas que no pasen por esto. Yo sí les digo a las personas que confíen en su intuición, que busquen ayuda, porque es muy difícil navegar una situación de abuso solo, y que en este país las leyes protegen a las personas que están siendo abusadas, independientemente del estatus migratorio, independientemente si la gente hable o no hable el idioma. Es una manera de salir adelante, de salir de esa situación de abuso, y no se desanime. Si se separaron una vez y volvieron, se separaron y volvieron, bueno, hay que acordarse que toma entre 7 y 9 veces salir de ese ciclo por siempre y para siempre. Busquen ayuda y que crean en sí mismos, en sí mismas, porque también hay casos de hombres que se están viendo. Pero tener la convicción de que uno no está loco. Yo en un momento creí que estaba perdiendo la cordura y casi perdí la cordura. Creer en sí mismo, sobre todo. Creer en sí mismo, sí. Muchas gracias, Gracie, de verdad. Y yo espero que las personas que nos escuchen, que escuchen este episodio, si conocen a alguien, si ustedes están pasando por eso, si sospechan que alguien está pasando por eso, que compartan el video y tal vez una palabra, una frase que escuchen de aquí sea esa luz que están buscando. Así que de verdad, de corazón te agradezco que compartas tu historia y esperamos seguir escuchando tu historia en muchos más lugares y que sigas inspirando a mucha más gente, y también que se lleven con el episodio de que si tú pudiste salir de ahí, ellas también pueden, y ellos también pueden. Así que muchas gracias, Gracie. Gracias a ti, Adriana. Que quede aquí entre nos.